Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un placer podernos conectar todos los martes a las 11 de la mañana aquí con vos. Recuerda que estamos en somos un medio multiplataformas, así que puedes vernos a través de Fides CR, tanto en Facebook como en YouTube, en la frecuencia 93.1 FM. Además, puedes vernos en la señal de San José TV y nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Hoy en Sin Límites vamos a trabajar un concepto muy bonito del que se habla mucho. Hoy, por dicha, se habla mucho de emociones, de pensamiento, y hoy nadie discute el equilibrio que debe existir entre pensamiento, emoción, conducta, alimentación, ciclo de sueño, finanzas, espiritualidad, una fe sana, ¿verdad? Relaciones interpersonales sanas, pero también esto de inteligencia emocional. ¿Qué es? Sobre todo cuando hemos tenido historias familiares como, bueno, vos con ese carácter nadie te va a querer. Mire usted, con ese genio que se maneja, o genio y figura hasta la sepultura. Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional como herramienta para el desarrollo personal. Porque a mí me gusta mucho hablar y proponer el concepto, ¿cuál es tu identidad emocional? La identidad emocional no es estática, la identidad emocional evoluciona a lo largo de las diferentes etapas de la vida y de una u otra forma tiene que impactar tus procesos de desarrollo hacia la estabilidad, hacia el equilibrio, hacia la paz emocional. ¿Pero de qué se va a tratar esto? Bueno, hoy junto a Alan Loría, que pronto se incorporará con nosotros, Paulette Villafranca y un servidor, vamos a profundizar este tema en una visión muy, muy práctica. Pero antes nos vamos con la doctora Stephanie Vilches, que nos lleva a este cuestionamiento en nuestra sección Confío en Vos. ¿El camino de sanar debe hacerse en solitario? Ya volvemos. El camino a sanar se tiene que hacer en solitario. En realidad no se tiene que hacer en solitario, nos pueden acompañar personas, pero el camino es hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estás trabajando en tu camino interno, no hay nadie ahí. ¿Y qué pasa con las personas que están alrededor? Las personas que están alrededor me pueden confundir. Entonces, quien te acompaña desde un lugar neutro, desde un lugar compasivo, desde un lugar amoroso, perfecto, pero que no te cause basurilla mental, que no te cause confusión. Acordate que el camino a la sanación es al universo interno, hacia vos mismo, y a quien tenés que aclarar es a tu propia voz. Paulette Villafranca, bienvenida. Encantada, feliz y agradecida de poder compartir este espacio. Vos estuviste aquí también, ¿verdad? No, nunca. ¿Nunca? No, yo conocí ya el de abajo. El set de abajo. La primera vez. Sí, bueno, es que en este set para mí me resulta muy romántico. Hace 15 días hicimos el programa acá y hoy también, que fue donde iniciamos. ¿De qué se trata la inteligencia emocional? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata este concepto? Es algo tan cotidiano y no sé, de pronto le prestamos muy poca importancia. ¿Qué es inteligencia emocional, Paulette? Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la capacidad que tenemos de reconocer y de gestionar nuestras emociones y las emociones de los demás y la manera en que vamos a accionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rafita? Que cuando no tenemos esta capacidad de poder verlo, de que no lo hemos desarrollado, de que no lo hemos trabajado, entonces nos quedamos en él. Así soy, punto, ¿verdad? Y básicamente eso no es una respuesta válida, o es diría yo una respuesta bastante irresponsable, es que así me hicieron o así me criaron. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, es eso, o sea, la capacidad de yo entender lo que me está pasando, poder gestionarlo de la mejor manera y también a la gente a mi alrededor. Recuerda que a través de nuestra transmisión en Fides CR, en Facebook, nos gustaría recibir tu comentario en vivo. Porque entonces hoy lo que queremos hablarte es que no es cierto que todos los Villafrancas son insoportables, que los Ramos somos chichosos, que los Morales siempre hemos sido fiesteros. No es cierto, esto es historia familiar. Y no necesariamente nuestra historia familiar se repite, a no ser que yo no lo haga conscientemente. Hay algo muy interesante, y yo no sé si a vos te ha pasado, cuando
alguien se va a vivir a un país incluso de habla hispana y tiene la particularidad de tener un acento muy simpático. Entonces, no sé, alguien se va a vivir 3 años a España y entonces de pronto viene de vosotros y uno dice, ¿y qué le pasó? Bueno, el exponernos al ambiente determina mucho las herramientas con las que vamos a enfrentar la vida. Y todas nuestras familias tienen bondades y zonas oscuras. Está con nosotros nuestro queridísimo amigo, el coach Alan Loría. Gracias por venir. ¿Qué carrera te pegaste hoy? No se imagina qué carrera me pegué. Rafa, Paulette, ¿qué tal? Feliz. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? Todo bien, gracias por la invitación. Exponiéndose Alan Viente y yo, Alan ya llegó. Es No, muchas gracias. El chistín, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al concepto, entonces la inteligencia emocional es algo dinámico, es algo que evoluciona, pero yo necesito tomar conciencia porque es una herramienta fundamental del desarrollo personal. Y Alan, que trabaja mucho en esto, quiero ponértelo, por ejemplo, Alan trabaja mucho talleres de comunicación y demás. Pensemos en una persona con una excelente formación académica, con capacidades, o sea, digamos una persona brillante, una persona que destaca, una persona que tiene habilidades y destrezas, pero su inteligencia emocional, su diálogo interno, uy no, qué vergüenza, qué miedo, yo no digo nada, yo no opino, está en una reunión y él sabe que sabe lo que todos están buscando, pero no, me inhibo, me cohibo. Por eso hablar de inteligencia emocional es importante. ¿Cuánto talento se esconde detrás de la falta del desarrollo de habilidades emocionales que nos permitan replantear la vida? Mucho. Yo creo que bueno, a mí la inteligencia emocional, durante muchos años, ustedes se acuerdan que hablaban de controlar las emociones. Uh-huh. Y eso, gracias a Dios, creo que ya quedó atrás. Ahora hablamos de, primero, entender y gestionar. ¿Qué pasa? Para pues después, digamos, entre comillas, controlar o gestionar de forma. A veces pasa que hay temas de crianza también, no podemos quitar gente que tiene, pues, tuvo crianzas complicadas o sus habilidades no fueron reforzadas de niños y todo eso va sumando o va restando. Claro. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hay mucha gente con mucho potencial que no se atreve a comunicar o a decir las cosas que quiere decir, porque probablemente no se la cree, o porque probablemente no se ha trabajado, o porque probablemente no fue estimulado para poder hablar, para poder decir. Y aquí es donde uno tiene que ser muy consciente y entender por qué yo no hablo o no comunico lo que quiero comunicar, como lo quiero comunicar, y hacerme esa preguntita, ¿verdad?, incómoda a veces, y empezar a corregir. Y yo siempre digo a la gente, hay modelos hay un montón. O sea, si usted no está muy seguro de cómo comunicar o cómo quiere comunicar, empiece inspirándose en alguien que usted admire, ¿verdad? Que usted quiera decir, bueno, yo me gusta cómo habla Rafa, me gusta cómo habla Paulette, voy a empezar a inspirarme en ellos. O algo muy importante es también acercarse y tener humildad y decir, mira, a mí me cuesta, ¿cómo haces vos? Claro. Dame un tip, dame 2 tips, cómo poder trabajarlo. Pero a veces esas personas no lo hacen, ¿verdad? Lamentablemente no lo a mí llegan a ese punto. Me encanta. Hay un queridísimo amigo, Roberto Rocha, él es psicólogo, muy grande en redes sociales, muy bueno en su material digital. Tuvimos la oportunidad de compartir una conferencia el año pasado. Sí. Y entonces es como 2 personas. En su ser de Roberto, es como serio, pausado, muy modosito. Pero cuando entra a escena, es un personaje. Es todo un personaje. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo alguien es capaz de migrar así, de una posición a otra? Y es tomar conciencia. Digamos, yo puedo desarrollar habilidades para la vida dependiendo de mis roles o mis tareas o las demandas que tenga que enfrentar. Sí, yo creo que, a ver, yo me identifico con Roberto porque yo en lo personal trato a veces, o soy bastante reservado. Cuando yo me toca ya hablar, ahí ya se cambia el asunto, pero también porque uno, yo lo llamo así, uno entra como en el flow, uno entra como en esa energía de lo que tiene que comunicar y decir. Ahora, no sé hasta qué punto eso puede ser tan bueno o no, hay que saber controlarlo porque puede ser un personaje, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces los personajes no comunican con tanta autenticidad. O no se sostienen en el tiempo. O no se sostienen en el tiempo, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Otro que también yo creo que nos puede estar golpeando es la necedad de pensar que tiene que salir perfecto.
Uh-huh. Y yo creo que eso no es así. Desde comunicación, yo siempre digo a la gente, si usted va a comunicar, sepa que se va a equivocar. Claro. En este momento yo estoy diciendo algo que yo sé que no iba a decir hace un segundo porque estoy pensando otra cosa. Pero está bien porque nadie tiene escrito de antemano lo que yo voy a decir. Uh-huh. Entonces es un tip muy válido no preocuparse si lo que estoy diciendo no salió como yo pensé que iba a salir, porque nadie sabe lo que yo iba a decir. Ahora hay que tener cuidado. Si yo voy a ver una fecha histórica, tengo que darla bien. O un dato científico. O un dato científico. Pero las palabras tal cual, las ideas tal cual, solo yo sé cuáles voy yo a decir. Entonces, Alan, Paulette, inteligencia emocional, entendiendo como comprender, bueno, identificar, comprender y gestionar. Es decir, identifico que esto me enoja, ¿verdad? Siento y tomo conciencia de mi enojo y bueno, puedo transformarlo en un enojo productivo y no en un enojo explosivo. Ahora, pongámoslo muy sencillo y también la invitación a vos que nos estás escuchando, ojalá te conectes a Facebook y nos hagas tu comentario en vivo. ¿Qué pensás? Pongámoslo así, genio y figura hasta la sepultura, Paulette. A ver, yo pensaría que es válido que podamos tener esa transición, ¿verdad? De genio y figura hasta la sepultura. Pero el tener esa polaridad de poder navegar, diría, es todo un arte, ¿verdad? Y eso también se puede aprender. Ahora Alan decía de que hay personas, ¿verdad? De que tal vez les cuesta comunicar. Si uno lo ve muchísimo, por lo menos en mis sesiones, que la gente llega y dice, es que a mí me cuesta hablar, ¿verdad? Y entonces vos ves que muchas veces hay un montón de miedo ahí detrás, nada más por el simple hecho de expresarse. Entonces, creo que a veces es ese montón de creencias, Alan, que tenemos detrás de que van a pensar los demás si me equivoco, ¿verdad? Y al final, como vos decís, la persona probablemente no sabe que te estás equivocando, porque no tiene ese guión, pero es la historia que te estás contando a raíz de esa equivocación. Entonces te bajas, o después de esa conversación, o después de esa gestión de emociones, uy, pero lo hubiera hecho, uy, pero lo hubiera dicho, uy, pero ¿por qué no? Ya pasó. Perdón, tal vez Alan y Paulette, para ponerlo como muy práctico, inteligencia emocional, entonces, ¿cómo tomo yo conciencia de que hay digamos, un concepto o una forma de ser que no me está ayudando? ¿Cómo lo identifico y por dónde empiezo? Porque yo soy tímido, yo soy muy ansioso, yo soy explosivo, yo soy muy reactivo. Yo no soy un billetito de 100 pesos para estarle, bueno, ya no existen los billetes de 100 pesos. No, ahora son muy caros. Digamos, yo no soy un billete de 20,000 pesos, ¿verdad? Para caerle bien a la gente. ¿Cómo paso de eso a gestionar y desarrollar habilidades emocionales que me permitan integración, expresión, libertad, todo este tipo de cosas que son importantísimas? Yo creo que uno tiene que tener claro, bueno, todos sabemos qué nos está limitando, porque todos sabemos a dónde queremos llegar y por qué no hemos llegado en el tiempo que queremos llegar. Entonces ahí sabemos qué nos está pasando. Hay algo que a mí me gusta mucho, digamos, es despedazar, digamos, el concepto en dos palabras: inteligencia y emociones. Inteligencia viene del latín intellere, que es leer dentro. Entonces, cuando uno habla de una persona inteligente, tenemos que empezar por quitarle esa etiqueta de que son las personas que más saben, que son las personas que más esto, que más lo otro. Como conocimiento. Como conocimiento. Pero si nos vamos a la etimología de la palabra, es leer dentro. O sea, es saber, es autoconocimiento. Y es saber elegir. Entonces, con una persona inteligente es quien se conoce a sí mismo, y conociéndose a sí mismo de la mejor manera posible, sabe elegir lo que mejor le conviene a esa persona o a sí mismo. Eso es ser inteligente, no es tener conocimiento. A partir de ahí, si yo soy inteligente y yo sé las emociones que yo tengo y cómo yo las estoy administrando y qué tanto me puede potenciar o no potenciar, yo, sabiendo ese autoconocimiento, empiezo a elegir qué emoción me es funcional y qué emoción no es funcional para ese momento. Porque todas las emociones tienen alguna función y todas son funcionales en algún momento. Eso, sumado a donde yo quiero estar, entonces yo tengo que ser suficientemente consciente de decir, ok, en este momento reaccionar así no me es útil para llegar a donde quiero llegar. Y ya me ha pasado y busco la evidencia en mi vida. O sea, ¿cuántas veces yo he reaccionado así? Por reaccionar así no he hecho. ¿Qué es que yo soy así? Ya eso es una etiqueta muy pesada y gracias a Dios se puede trabajar y se puede cambiar. ¿Usted ha sido así? Sí, pero no significa que usted vaya a ser así en el futuro. Claro que tengas que ser así. Creo que ahí cabe entender mis fortalezas y las debilidades y encontrar esa brújula interna, claro, ¿verdad? Ahora que vos lo decías así, se me viene a la mente eso, ¿verdad? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y hacia dónde quiero llegar. Hay una frase que vos decís que el que no, yo soy tan pésima para las frases, el que no sabe para dónde va,
Cualquier puerto es bueno. ¿Cómo es? Es como el No, chapulín, no, no. es como el chapulín esa mujer. Ese es un dicho. El que no conoce una iglesia, en cualquier portón se Bueno, pero era de persina. un puerto. Pero a lo que voy con esto es que cuando no tenemos muy definido, entonces, cualquier cosa, y cualquier cosa nos puede traer abajo si no hemos desarrollado o no hemos trabajado en la inteligencia emocional, porque entonces empieza la culpa. Eso es como camarón, camarón que se duerme mil en mano. Se lleva la... No, camarón que se... Pero, a ver, Es con yo la creo silla. que hay 3 claves aquí importantes. Tenemos que identificar, y me gusta mucho lo que planteaste hace un momento, Alan, de que todo el mundo sabe qué incomoda. Yo sé que estoy siempre cansado porque me pego al streaming y al Netflix y a todo este montón de vainas hasta las 2 de la mañana. O sea, yo sé lo que estoy haciendo mal. Ok. Entonces, identificar ayuda mucho. Yo quiero poner un ejemplo, espero no sonar, ¿verdad? Entre la radio, la clínica, la tele, lo digital, ¿verdad? Y un montón de cosas que hacemos. Y yo estoy muy cercano a 34 colaboradores. Y yo diría que si hacen una encuesta, la gente diría que trabajar juntos es sencillo. Y yo diría que a la gente le agrada lo que hacemos. ¿Por qué? Porque yo reconozco, usemos una palabra que ya no se usa, que yo soy muy neurótico. Yo todo lo quiero para ayer. Mi mente siempre va a 1000. Estoy a veces como, tengo que trabajar más mi atención consciente, siempre estoy como en 2 cosas a la vez y ese tipo de cosas. Pero ¿dónde empieza el cambio? Cuando yo reconozco que mi tiempo responde a una necesidad de control. Y entonces me obligo y me ejercito mucho en respetar el tiempo de Alan. Por ejemplo, yo anoche le puse a Alan como a las 9:10, tenías un par de minutos y ya después no sé a qué hora me Yo contestaste. estaba en ese momento brincando en la cama viendo cómo la liga y vuelve el teléfono y yo, claro, démosle, pero ya eran como las 9:30 y pico La liga. y ya Y le di entonces- 5 minutos y apagamos. Y entonces, ok, ¿verdad? No hubo respuesta, entonces el pensamiento es de no hay disposición, listo. Hoy a las 8:10 Sí. me pone, te llamo a las 8:10, tranquilo, no urge, lo vemos mañana. Ese no urge ha significado para mí un proceso de crecimiento de muchos años, porque yo... a ver, Para mañana es tarde. para mañana es tarde. ¿Y eso qué genera? Que no disfrutes un montón de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, identificar y hacer este ejercicio de crecimiento ayuda mucho porque simplifica la vida. Claro, si usted sabe qué le está estorbando, es más fácil que se lo quite. El problema es que volvemos a ir para otro lado, porque quitárselo a veces duele y va a incomodar a un tercero también. O ni siquiera sé por dónde empezar. Ajá. O quién me puede apoyar a esto. O lo tengo tan interiorizado que es como todos en mi familia somos Yo no sé así. si la gente es que no sepa, yo creo que la gente no es tonta, o sea, la gente sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que le da pereza. Pero a veces necesitamos a alguien que nos diga, Que ¿vos nos sabes empuje qué? un poquito, tal vez. Tenés Sí. esto, usualmente actúas así o reaccionas así, es como, uy, no me había percatado, ¿verdad? Porque Sí, tal sí, vez sí. es O tan tal mío, vez es muy normal que lo... es muy normal y en mi entorno es tan normal Y la familia, que sí. no me doy cuenta. Entonces creo que también tener ese tipo de apoyo de personas profesionales, ojalá que nos puedan dar esa, Eso sí. de decir, hey, ¿verdad? Podrías trabajar esto. Rafa es uno que, si usted le Como contara... usted me ha dicho a mí que vaya a terapia. Exactamente, Sí. ¿verdad? Que vaya a terapia. Y Rafita me pasa a mí dando recomendaciones de cosas que él ve, porque muchas veces no somos capaces de Sí. verlo hasta que tenemos a un agente externo que nos dice, deberías de. Ujú. Sí, es como, por ejemplo, pongamos un ejemplo hipotético de una persona que está saliendo con alguien, pero dice que no quiere nada serio, pero te das cuenta que esta persona empieza a estar mañana, tarde y noche, domingos y feriados, y ya hasta invitado al cumpleaños de la abuela. Sí, y no es serio. Y no es serio. Sí. ¿Verdad? Me imagino por dónde va. Entonces, ¿verdad? Uno tiene que tener muy claro, y este ejercicio de honestidad personal es como muy liberador, es como reconocer, y eso es Que inteligencia sí es serio. emocional. Que si se quiere algo serio. Ujú, Sí. claro. Sí. Creo que ahí va en esa intelelegere, es saber elegir. O sea, realmente estoy haciendo introspección, estoy haciendo si realmente quiero que eso sea serio o no sea serio. O sea, yo tengo la respuesta. Ujú. Lo que pasa es que no sé por qué no ejecuto. Tal vez ahí donde vos decís, ocupamos Claro, ayuda. y muchas veces por el miedo que vos lo decías a esa posible respuesta que tal vez no me va a gustar. Claro, pero ahí donde toca, entonces ahí donde la vez pasada hablábamos, que gestiono el riesgo. ¿Qué pasa ante una respuesta negativa, ante una respuesta positiva? ¿Cómo voy a
Ve qué interesante lo que nos pone Katia Porras por acá. Es difícil a veces controlar las emociones, más cuando uno no es igual que otros días. Y ese me parece un gran punto, ¿es cierto? Pero es que ve la palabra, controlar otra vez. Y es que hay principios. Por ejemplo, nosotros hacemos mucha gestión emocional sin darnos cuenta. Y un muy buen ejemplo de esto es cuando uno tiene una jefatura difícil. Ajá. Que cuando Alan llega a pedirme algo, yo internamente estoy pensando, viejo vago, ¿verdad? Yo soy el que le está haciendo el trabajo, y mi respuesta es, con mucho gusto, don Alan. Claro. Permítame revisarlo. Eso es gestión emocional. En una parte porque no estoy explotando y no me estoy poniendo mi trabajo en riesgo por agresividad. Pero sería gestión emocional que yo también le diga, don Alan, disculpe, pero es que eso no me compete. Realmente estas son mis prioridades, no puedo. Pero qué susto, porque si le digo eso, y entonces qué va a pensar, y ahí empiezan todos los rollos. Eso es muy difícil, y más cuando se habla de trabajo, ¿verdad? Yo lo viví desde una experiencia muy cercana en el trabajo, que llegó el punto donde me armé de tanto valor que llegué y le dije a la jefa que tenía en ese momento, o sea, me estás pidiendo 8 cosas y tengo las cosas normales que tengo que hacer, le puedo hacer 2. ¿Cuáles le urgen? Yo le hice eso a una jefa mía también. ¿Cuáles le urgen? Porque no voy a poder sacar todo hoy. Pero detrás de esa respuesta, el corazón estaba súper acelerado, pero lo hice. Otro ejemplo, caso de la vida real. Rafa, vamos al cine. La gente no quiere decir no. Sí. Yo te puedo decir, mira, no, hoy no estoy cansado, mañana. Entonces vos vas a decir, sí, mañana, ¿a qué horas? No hay ningún problema en decir no. O sea, yo puedo decirte, no, que te vaya muy bien. De una vez. No, y de una vez dije que te vaya muy bien, o sea, váyase usted, yo no voy con usted. O sea, uno puede decir que no perfectamente. El problema es que la gente no quiere decir que no. Sí, no, estamos acostumbrados a recibir siempre. Y no sé si será esto, será muy latino, será muy, ¿verdad?, de nuestros países, pero a veces nosotros asumimos compromisos y ahí viene, ¿verdad?, todo el tema de no tener esa inteligencia emocional para saber entender y distinguir cuándo sí quiero estar ahí, cuándo no quiero estar ahí, qué pasa si se enojan conmigo y cómo manejo eso, porque no sé decir que no. Ve, en otro eje que nos plantea Ana Lorena Sandí, ¿qué pasa cuando juegan con nuestra inteligencia? Bueno, primero, ahí hay otro error, Ana. Nadie juega con nosotros a no ser que lo permitamos. Ejemplo, yo le presté plata a Alan y ya vamos con más de un mes de retraso y es ese cuentazo y verdad, y no sé qué, y entonces no, verdad, desde que entró Trump yo estoy muy preocupado y sí, uno sabe que lo están vacilando, pero llega un momento en el que solo hay 3 cosas por hacer. 1, procedo a viabilidad de cobro, tiene viabilidad de cobro, ¿verdad? ¿Lo puedo cobrar, sí o no? O aceptar que presté sin garantía y empezar a contemplar, como dirían los colombianos, que me encanta esa frase, de esa platica se perdió. Y asumir que entonces lo que sigue de aquí en adelante no es seguir peleando con Alan y sus excusas, es que no vuelvo a prestar dinero sin garantía. O, como diría un amigo mío que es financiero, preste lo que se nos le duele perder. Wow. Y lo que no ocupemos. Lo que no ocupemos. Está fuerte. Preste lo que no le duele perder. Ahí llega el monto. Entonces no juegan con nosotros. Sí. Y ese yo creo que es otro error en temas de gestión de emociones, pensar que son los otros u otras quienes afectan nuestra forma de ser. Claro, porque al final del día me queda más fácil a mí descargarle a la responsabilidad o hacer los otros que asumir yo mi cuota de responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. O sea, son mis emociones y es mi forma de gestionarlas. Fue mi decisión, fue mi acción. Exacto. Y yo decidí prestarte dinero. Sí, hay una pregunta que yo creo que dentro del concepto de gestión emocional es importante. Ok, yo estoy tratando de ser una persona que respira, me levanto, está lloviendo, agradezco la lluvia, salió el sol, agradezco el sol, hay tráfico, yo digo, bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos topamos con personas que de verdad tienen un don de Dios para joder la existencia, verdad? Porque vamos a ser realistas. Hay gente que tiene una facilidad. Hay gente con la que uno se topa y uno no sabe preguntarle cómo amaneció porque todo es complejo, todo es difícil. ¿Cómo le digamos con eso? Yo creo que, a ver, primero entender si realmente me importa, ¿verdad? Es el saber si la persona está bien o mal. Y segundo, también entender de que desde su sistema de creencias y su mundo en esa persona ya sabemos de que es así, ¿para qué me lo voy a tomar yo personal? Si ya yo sé que Alan siempre es como, no, hombre, es aquí, vieras que mal dormí, ni siquiera voy a buscar una solución. Mira, pero ¿a qué hora te acostaste? Mira, pero ¿cómo estás durmiendo? Porque no me compete. Y segundo,
si me interesa, pregunto, y si no me interesa, yo creo que mejor no pregunto, porque si me voy a mortificar, me voy a enojar por la respuesta que no está en mi control de parte de esa otra persona, ¿para qué lo voy a hacer? Creo que ahí te apoyo en esa parte que dice que primero preguntarme si me importa, porque no todo tiene que importarme, y no tengo que ser, digamos, tan correcto. A veces queremos ser políticamente correctos y eso más bien nos perjudica, ¿verdad? Y con esto tampoco quiero que andemos por el mundo como la medusa, claro. que no que nadie me toque, nadie me vea. Pero hay cosas con las que yo no puedo lidiar. O sea, yo he tenido compañeros en trabajos donde son tipos insoportables, son personas que son muy diferentes a mí, que yo no me lo soporto, perdón, y yo no me lo soporto, no es que ellos sean insoportables. Ajá, ¿verdad? exacto. Gracias a Dios. Responsabilidad. Yo no me lo soporto, entonces si yo no me lo soporto, ¿para qué yo me voy a poner a hablar con alguien que yo no me soporto? ¿Y por qué no me lo soporta? Bueno, ya sabré yo por qué no me lo soporto. Pero yo no voy a gastar, por lo menos yo no voy a gastar tiempo ni paz mental en lidiar con alguien o con algo que yo no sí, y entonces en temas laborales, porque es una pregunta que nos hacen por ahí, hasta donde sea posible, no está mal limitarse, eso de gestión emocional. Paulette es muy difícil, es muy complicadita, pero bueno, a mí me toca montar el reporte mensual con ella, entonces a ver cómo hacemos que llegue la información, cómo nos ponemos de acuerdo y establecer distancias sanas sin juzgar. Ahí delimitamos el rango de acción, o sea, es el reporte con vos, el informe, tal día nos ponemos como dos adultos profesionales cordiales, sin que tengamos que ser amigos, porque no necesitamos ser amigos. Haga su parte, yo hago la mía y listo. Sí. Lo que pasa es que a veces a la gente le cuesta también no ver. ¿Sabes? Te voy a hacer una fábula y ustedes se acordarán, tal vez usted es muy joven. ¿Te acordás de Ralph y Willy el coyote? Ajá. Ok. ¿Qué hacía con Ralph y Willy? Ralph llegaba a su loma a cuidar a sus ovejas y Willy se iba abajo a robarse las ovejas, ¿cierto? Sí, era Willy el coyote y Ralph, súper genio. Ajá, es un genio. Y Ralph el perro ovejero. Willy y Ralph entraban juntos al trabajo, marcaban la tarjeta juntos, se querían todo. Dentro de la fábula se mataban. Salían del trabajo felices. Como amigos. ¿Cómo te había ido hoy? Wow. Esa es una fábula, es una cátedra. Esa es la inteligencia emocional, la inteligencia profesional que yo debo tener. O sea, yo me puedo llevar como perros y gatos, vos, pero cada quien en lo suyo. Yo siempre doy eso como una referencia. O sea, podemos sentarnos a tomar café, levantarnos y laboralmente agarrarnos de las mechas. Sí. Pero entendemos que son ambientes diferentes. Sí, yo creo que una buena herramienta, pues, también es hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me irrita? ¿Por qué me afecta? Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces, porque todos los seres humanos, cuando yo quiero algo, quiero que sea como yo lo quiero. Claro. A mi manera, en mi momento, en mi frecuencia. Entonces, hacernos preguntas ayuda muchísimo. Y creo que también, Rafa, y Paulette, creo que es sensato pensar que sea a mi manera, porque a mi manera me ha servido. Sí, y qué bonito cuando uno se da cuenta de eso. Es que, y muchas veces yo lo veo en las sesiones, es que es así como se tiene que hacer. Y yo, en tu mundo, y así te ha funcionado, pero no quiere decir que no se pueda hacer de la otra manera en el mundo de esa persona. Y entonces ahí también cabe, Rafita, el tema de muchas veces necesitamos empatía. Sí, vamos a hacer, porque se me fue el tiempo ahí, nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Melissa Madrigal, que es la dependencia emocional versus la interdependencia. Y ya venimos con más a nuestro bloque de cierre. Como seres humanos estamos diseñados para conectar, estamos cableados para generar conexiones día a día. Pero hay conexiones que no siempre son tan saludables. Hablemos de la dependencia emocional versus la interdependencia. La diferencia de estas dos radica en que una de ellas es saludable y la otra es una necesidad constante de aprobación de mi pareja. La dependencia emocional puede ser vista de muchas formas, desde una aprobación, desde una necesidad constante de hacer las cosas. En cambio, la interdependencia es una invitación a que aún cuando te necesito, elijo hacer las cosas de manera independiente, de manera propia. Por eso, promovamos más la salud emocional y la dependencia saludable. Seguimos con más de Sin Límites y estamos hablando de inteligencia emocional. Hoy nuestra propuesta es que sintamos la emoción como algo propio, como algo natural. A veces cuando hablamos de emociones sentimos que es como un mundo aparte, pero somos nosotros. La historia,
los conceptos, lo que leo, lo que veo, lo que siento. Por ejemplo, Paulette y Alan, cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de dependencia emocional, y uno ve la oferta que existe en comunicación y uno piensa en todas las generaciones. Por ejemplo, nosotros crecimos viendo muchísimas novelas colombianas y mexicanas, Decisiones, programas como estos. Caso Cerrado, y ustedes saben que son de los programas más vistos y exitosos de Cristina, ¿te acuerdas de Cristina? Cristina, Laura en América, y entonces hemos crecido siempre sobre una visión del caos, de que las emociones son caos, y esa no es el concepto más sano de emoción. Y es sumamente entretenido, porque entonces, ¿verdad? Vos ves a las personas al día de hoy buscando en YouTube programas así, entonces es más fácil llegar y ver ese drama, porque me entretiene antes de ver algo que me calme. Inclusive hay series de gente viendo series. No sé si han visto series de gente viendo que ve una serie. ¿Qué? Sí, hay gente de series viendo series. Wow. No, de verdad que no sí. Sabía. Y creo que nos han educado así. Y una vez hace poco escuché a alguien que hace contenido para televisión, dice, lamentablemente el ser humano le gusta más el tipo el drama, ¿verdad? Lo trágico que lo positivo. Por eso es que muchas veces los noticieros solo se enfocan en la parte negativa de los problemas. Y eso no genera, digamos, un buen manejo, un buen conocimiento de las emociones. También creo que es un tema generacional, porque por ejemplo yo me meto en esa generación, o sea, a mí mis 15, mis 12 años, hablar de emociones, jamás, o sea, jamás. Y yo fui creado por un padre súper machista, una madre súper machista, y aguante, ¿verdad? Hoy creo que mis sobrinos son más abiertos a hablar de sus emociones. No sé tu generación, si estuvo en esa transición. No se hablaba, pero creo que hemos tenido como un despertar. Yo digo que los millennials tienen como un despertar es importante hablar de lo que siento y poder sostenerlo, ir a terapia y buscar otras opciones y no quedarme solamente con lo que me enseñaron. Sí, creo que son los dos lados. Ahora, mi pregunta ¿es válido, y se lo hago a ustedes, es válido levantar la mano por cualquier cosita en las emociones? O sea, o esto ya es muy personal, tengo que respetarte. O sea, ¿qué nivel de empatía o tolerancia tiene que haber en ese manejo? Yo creo que si pudiéramos responder esto, habríamos resuelto uno de los grandes enigmas de la humanidad, y apague y vámonos, porque si uno hace referencia a autores que a ustedes les son muy cercanos, como Marco Aurelio, Epícteto, Epicuro y demás. Hace poco estaba trabajando en una conferencia que voy a dar y me encontré un texto, ¿verdad?, hindú, traducido, que data de 600 años antes de Cristo, y uno ve el concepto que se propuso y los conceptos actuales, y los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué creo yo? Si hay una parte que yo no debería levantar la mano, que yo tengo que resolver. Pero, por ejemplo, invité a salir a Paulette, y Paulette se retrasó 20 minutos y yo estoy realmente fastidiado. Bueno, la esperó, yo mira yo. ¿Verdad? Yo lo que creo que yo puedo resolver eso, y puedo hablarlo. Ahora, porque no es una salida que implique una gestión específica de tiempo. Ahora, si siempre nos atrasamos y llegamos tarde a una cita y no nos atienden, entonces ahí me toca levantar la mano. Y yo creo que hay que hacer este interjuego constante. Por eso me gusta mucho hablar de análisis situacional y de análisis circunstancial, porque no existen las reglas universales en conducta humana. Entonces podemos decir que siempre van a haber diferentes caminos. Yo tengo el camino de enojarme y hacer berrinche por eso que pasó, o hacer mi propio plan y quedarme leyendo o quedarme haciendo algo y no darle poder a eso que al final no estaba en mí, sino que estaba en otra persona. Ahora, si es repetitivo, pues sí, ahí podremos poner límites, pero yo creo que siempre es como eso, que está en mi control, que no, y si estoy sintiendo ira, yo personalmente pensaría que no tengo que llegar y levantar la mano de una vez y explotar. Ahí es donde entra el conocimiento de la emoción y no en sí el control, porque si nosotros estamos aquí 3 y por ahí aparece un tigre de Bengala y nos va a atacar, nosotros no vamos a quedarnos aquí quediticos, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo. Hace varios años atrás, yo creo que no existe un ser humano libre de prejuicios.
Todos tenemos prejuicios y expresiones de micromachismo y ni cuenta nos damos y hay que pues estamos en constante evolución en esto. Pero yo recuerdo que una vez tuve una conversación con una persona hace como unos 10 años atrás y él hacía constantes referencias, bromas muy fuertes hacia un grupo étnico en particular. Y yo un día le dije, mira, vieras que te iba a pedir que cuando estemos juntos hagas el esfuerzo por omitir ese contenido porque realmente no me agrada. O sea, me chocaba muchísimo. Desde ahí no me habla, ¿verdad? Entonces, sí. El problema no tiene él, pero yo creo que gestión emocional es porque yo tengo que tolerar contenido que choca con tus valores. Eso es gestión emocional. Eso es muy válido. Algo que también creo que no podemos perder de vista es que mi receta no es la tuya. Exacto. Porque anda mucha gente, y todos hemos caído en esa práctica de decir a la gente cómo controlar, desde mi experiencia, sus emociones. Y creo que cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus situaciones circunstanciales, sus situacionales, y no podemos andar repartiendo esa receta parejo. Podemos, si nos preguntan, decir cómo nosotros lo gestionamos, pero no, volvemos al punto, eso no es igual para todos. Todas las realidades son diferentes y ahí se me viene a la mente mucho contenido que se consume en redes sociales de la clave para ser exitoso, la clave para conseguir esto. Si usted no lo es, entonces no va a alcanzar esto. Entonces entra esta eterna comparación y se consume demasiado material, ¿verdad? En redes sociales, y si no lo hago, es porque aquel dijo y como no lo cumplí, entonces... Lo que pasa es que en redes sociales, acuérdate que el principio es deme el cómo, no el por qué. Sí. Redes sociales responde al cómo. Deme el cómo porque es lo que ocupo. Deme la respuesta. Ahora no que acabamos de pasar la Semana Santa, a mí siempre me ha gustado mucho la figura de Nicodemo, que le hace cuestionamientos muy fuertes a Jesús sobre cómo Nicodemo le dice, está bien, yo entiendo el mensaje, pero ¿cómo? Y la propuesta es nacer de nuevo. ¿Verdad? Como tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Bueno, o sea, cuestionándome, dándome la oportunidad de abrazar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevas personas en mi vida, y empezando un poco a generar, ¿verdad?, esos cambios. Lo que pasa es que ahí nos asusta. Por ejemplo, hábitos. Eso que vos decías, un papá súper machista, y entonces Alan quería nacer de nuevo, y entonces no sé si te pasó a vos. Yo voy a empezar a saludar a papá de beso, porque yo quiero esto, eso es nacer de nuevo. Claro, tu papá seguro tieso. Sí, claro. No, y bueno, nosotros que compartimos en una educación igual, ¿verdad? También fue un refuerzo, hasta cierto punto no tan bueno, pero por ejemplo, yo soy uno que yo decidí, no sé, en mi casa el discurso no es me ayuda, el discurso es colaboramos. Sí. Y ya es un cambio de nacer de nuevo, o sea, y es un manejo emocional, porque es un manejo de que yo mi casa limpio, barro, plancho, cocino, todo, igual que mi esposa, y no se me cae nada, pero porque uno decide, otra vez, como vos decís, nacer de nuevo, reinventarse, reconstruirse, desconstruirse, la palabra que usted quiera, así podemos hacerlo en todo. Y al final el tema de las emociones, para mí es un tema de constante revisión. Yo siempre digo, todos y todas, todos los días arrancamos de cero. Para mí arrancamos de cero. Claro. Lo bien que yo lo hice ayer, se quedó ayer. Hoy tengo que volver a gestionar bien mis emociones y bien mi forma de trabajar, porque lo de ayer, si bien es cierto, lo agradezco mucho, no lo tengo hoy. Sí, pero si rescato algo, eso que salió bien ayer se convierte en un colchoncito. Se puede repetir. Para saber que es posible. Claro, sí. claro, es una referencia. Pero no por haberlo hecho bien ayer, me garantiza que lo hago ya hacer bien hoy. Voy a darlo por sentado. No puedo darlo por sentado. Tengo que volver a gestionarlo y tengo que volver a trabajarlo con la misma excelencia. Igual las emociones. O sea, yo puedo haber sido el marido del día de ayer. Claro. Pero hoy tengo que volver a trabajarlo otra vez de cero. Tú puedo haber tenido muy buen control emocional, muy buena gestión de emociones, pero hoy tengo que volver a hacerlo. Y que importante eso que vos decís, porque muchas veces le ponemos etiquetas a las personas, o nos ponen etiquetas, ¿verdad?, de que si tal vez ven a Paulette como que todo lo tiene muy, muy bien trabajado a nivel emocional, si Paulette explota por una u otra razón, porque está cansada, porque no durmió bien, porque anda con el periodo, pero ¿cómo? Usted, sí. ¿cómo se? Pero si la jamás anda diciendo, exacto, que no puede, ¿verdad? sí. Entonces también de parte de las personas con las que nos rodeamos, entender que siguen siendo seres humanos y que las emociones, habrá gente que lo tenga mejor gestionado que otra. Claro, vean, yo quiero poner un ejemplo. Hace poco tuve una conversación con él hizo algo que objetivamente no estaba bien, pero mi reacción no estuvo bien.
¿verdad? Entonces, aprovechando el descanso de Semana Santa, me fui a caminar por él, andábamos ahí en la playa, entonces le dije, mira, quiero hablar con vos. Primero, quiero disculparme, ¿verdad? Yo, Sergio, creo que me equivoqué en E, A, B, C, D, I, ¿verdad? F, G. No obstante, es importante que revises esto y esto. Mira, y yo lo que rescato de eso es la reacción de él reflexiva. Vos y yo, ¿verdad? Porque a Paulette te llevamos ¿cuántos? 15 años casi, ¿verdad? Bueno. Esa no es la experiencia con nuestros padres. A mí, yo nunca escuché a mi papá decir discúlpame. No. Pero eso no quiere decir que yo no pueda en mi paternidad entender que el poder de una disculpa puede ser más formativa que una consecuencia. Sí, totalmente. Esa frase es tan de papá. Necesito hablar con vos. Sí. Es tan de papá. Sí, no lo usas. Exacto. Simplemente arranca. Tirar. Exacto. Sí, creo que tenemos la capacidad, insisto mucho en eso, en reiniciar todos los días. Tenemos la oportunidad de reiniciar todos los días y volver a hacer una gestión correcta si no lo hicimos y si no, seguir haciendo. O sea, creo que es lo más importante. Y dos, para mí, entender que cada quien gestiona diferente, es un mundo diferente, todo diferente, pero sí hay un mínimo deseado. Yo creo que hay un mínimo deseado. Creo que es Goleman el que habla de la empatía como una de las claves, ¿cierto? Sí, ok, sí. El tiempo empieza a ganarnos, pero quisiera leer este mensaje que nos envía don Giovanni Ramírez, qué lindo. Don Giovanni dice, muchas gracias por este gran tema. Quisiera comentarles que a mis 56 años crecí viendo que los hombres debemos ser inquebrantables. Pero ahora que tengo un hijo de 14, he roto las cadenas y hemos enseñado con mi esposa que es válido tener emociones, inclusive aunque para mí aún es difícil expresar mis emociones, trato de expresar las mismas porque estoy tratando de nacer de nuevo en el amor. La vulnerabilidad que hoy es muy apreciada. Sí, y me encanta porque yo creo que es vos y Paulette mucho en su contenido es tenés 20 años, tenés 50, tenés 70, date la oportunidad de reinventarte. Sí, creo que eso es. Paulette, vamos a tu mensaje final. Sí, yo creo que la capacidad que vos tengas de entender qué es lo que te está pasando, ya eso es un avance, ¿verdad? No es solamente vivir, porque así me hicieron, porque así me criaron, no, hay algo más allá. Cuestiónese, hágase preguntas reflexivas, entienda que el camino puede ser diferente a partir de ya mismo este programa. Alita. Simplemente usted tenga presente que todos los días tiene la posibilidad, tiene un lienzo en blanco, tiene la posibilidad de reinventar y hacer las cosas diferentes y mejores. Ok, es momento de darte las gracias por estar con nosotros. Recordar nuestra cita martes 11 de la mañana. Queda en nuestra sección de videos tanto en YouTube como en Facebook, en FideCR, también en mi canal de YouTube por ahí. Paulette Villafranca, Paulette Villafranca en todas sus redes, 6292-9226. Y a Alan lo pueden ubicar como Alan Loría C. Sí, de Carvajal, para no dejar la botada a mi mamá. En todas sus redes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nos vamos con nuestra sección Vuela Alto. La envidia envenena tu mente y tu corazón con la coach Paulette Villafranca. Hasta la próxima. Muchas gracias. Con mucho gusto. La envidia es una emoción como tantas. El tema es cuando la envidia pasa por tu vida constantemente y vos no avanzás porque siempre estás pensando qué están haciendo los demás, porque los demás lograron algo, porque yo no lo he logrado, y a partir de ahí empezás a crear esta sensación de no hay paz, no hay tranquilidad, no hay bienestar y todo gira en lo que te falta. Ten mucho cuidado con la envidia porque perfectamente te puede ir envenenando poco a poco y no te va a dejar ser feliz. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.